Ya. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos felices, contentos por la oportunidad que el Señor nos da nuevamente de estar estudiando su palabra. Dios bendiga a la hermana Sonia, Uldita, la hermana Mónica, la hermana Angélica, la hermana Paulita, el hermano Enrique, ¿no es cierto? Y bueno, ya los demás hermanos, sí, ya les llamé varias veces y también tienen el link, así que va a ser más facilito si pueden ingresar al estudio bíblico de hoy. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor, perdón, vamos a pedir la dirección el- del Señor para que podamos, ¿no es cierto?, ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que vamos a conversar y compartir. Y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. Te damos, Señor, las infinitas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Padre, por bendecirnos y por estar con nosotros en esta tarde. Dios amado, Rey del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que en tu infinita bondad, amor y misericordia tú nos bendigas, nos ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo. Perdona, Dios mío, nuestros pecados, nuestros hierros, nuestras faltas que como ser humano tenemos. Limpia nuestra mente y nuestro corazón con tu sangre bendita, amado Señor Jesucristo. Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre amado, para poder ser entendido en todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, aquí presentes. Te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces, Dios mío. Para nosotros tu amor, tu gracia y tu misericordia nos son suficientes cada día. Y estamos eternamente agradecidos, Señor, porque a través de la tecnología, por medio de ella, Señor, podemos reunirnos, alabar y bendecir tu nombre y estudiar tu palabra también. Muchas gracias, Dios mío, Rey del cielo. Bendito sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre y que tu Espíritu Santo, Dios mío, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Muchas gracias, Dios amado, por ser tan bueno con nosotros y por bendecirnos cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos contentos, ¿no es cierto? Felices ya de poder estar nuevamente reunidos para estudiar la palabra del Señor. Ahí le estoy contestando al hermano Hugo Poblete, ¿no es cierto? El Evo, que ya se va a unir un ratito más. Y nosotros, ¿no es cierto?, vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos viendo el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? Y yo les dije, ¿no es cierto?, al igual que como lo hice en Radio Aliento, ¿no es cierto?, vamos a ver el anticristo, porque ese es el personaje principal que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 13, el anticristo. También sale el falso profeta, pero eso lo vamos a ver ya el viernes, si Dios así lo quiere, de tres puntos de vista, ¿ya? Les recuerdo, ¿no es cierto?, que el día viernes lo vimos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico. Todo lo que sale en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11 y Ezequiel capítulo 28. Hay muchas citas bíblicas más, pero esas son, digamos, con esa es más que suficiente. Si alguien ya desea investigar más sobre este tema, etcétera, puede hacerlo sin ningún problema, porque esto que lo que yo les comparto aquí es una base, ¿no es cierto?, una base en la cual usted, ¿no es cierto?, después puede investigar, puede averiguar más datos, lo que existe en Internet, u otras prédicas, estudios, libros, lo que usted quiera, ¿ya? Entonces dijimos, ¿no es cierto?, que este personaje principal del capítulo 13, que es el anticristo, ¿no es cierto?, lo vamos a enfocar de tres puntos de vista. El histórico, que ya lo vimos, hoy día vamos a verlo desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, vamos a ver el anticristo desde el punto de vista como gobernante, ¿ya? Esos tres puntos de vista tenemos que tenerlo muy claro. Lo vamos a ver, lo vimos ya, lo vimos del punto de vista histórico, lo vamos a ver hoy día desde el punto de vista espiritual y el día viernes, ¿no es cierto?, lo vamos a ver como gobernante. Como esta parte es más cortita, a lo mejor vamos a alcanzar a engancharnos un poquito del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ya usted puede grabar si gusta, bueno, yo lo estoy grabando también, pero para usted si gusta, ¿no es cierto?, también lo puede grabar o puede ir tomando nota, escribiendo algunas cositas, etcétera, y cualquier cosa que no entienda, ya, o que yo no le expliqué bien, puede pedírmelo, ¿no es cierto?, y que lo explique de nuevo y sin ningún problema, ¿no es cierto?, lo volvemos a explicar. Bien. Una consulta, hermano Rudy. Hermana Mónica, dígame. ¿Cómo van a ser
El Apocalipsis 13 dividido en 3 partes, como usted estaba explicando, ¿serán 3 pruebas diferentes? Sí, son 3 pruebas diferentes, hermanita querida. Tiene toda la razón. ¿Ya? Vamos a hacer la primera del punto de vista histórico, la segunda del punto de vista espiritual y la tercera como gobernante. Tiene razón, hermana Mónica. Muy bien. Muy bien. A ver, está por aquí Uldita. Ulda, ¿me escuchas? Sí. Ya, muy bien. Tú vas a leer, ¿no es cierto, Uldita? Abre tu Biblia ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya todos los hermanos, si quieren seguir la lectura, vamos a leer ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 3 al 12. Ahí llegó el hermano Hugo Poblete. Bienvenido, hermano Hugo. Bendiciones. Hola, mi hermano, igual. Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, hijo querido. Un abrazo. Un lindo joven ahí que nos acompaña. Muy bien. Dios le bendiga junto a su familia ahí. Ya, entonces vamos. Estamos recién empezando, hermano Hugo, no hay problema. Entonces dijimos, ¿no es cierto?, que el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que habla de 2 bestias, una, la principal, es el anticristo, y su ayudante de campo, su mano derecha, su primer ministro, su ministro del interior, por así decirlo, ¿ya? Es el falso profeta, el que ve la parte religiosa, ¿ya? Entonces, ese capítulo 13 lo vamos a ver en 3 partes. El anticristo, como ya lo vimos, del punto de vista histórico, hoy día lo vamos a ver del punto de vista espiritual, ¿ya? Y dependiendo la hora, ¿no es cierto?, vamos a retomar un poquito la parte más larga, que es la parte final, el anticristo como gobernante, ¿ya? Ahí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, hoy día lo vamos a ver el anticristo desde el punto de vista espiritual. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3 al 10. Si alguien quiere leer el capítulo completo del versículo 1, no hay problema, pero la papa, por así decirlo, el meollo del asunto está del versículo 3 al 12. ¿Ultita lo tiene? Sí. Ya. Lee, por favor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 12, lento, despacito, sin apurarse, respetando los puntos y los comas, para que se entienda bien la lectura. Ya. Ya. La palabra del Señor dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad pasará lo que se pierden. Para. No te recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ya. Muchas gracias, Ultita. Muy bien. Entonces, hoy día, ¿no es cierto? Como le he dicho ya en reiterada oportunidad, hoy día vamos a ver el anticristo desde el punto de vista espiritual. Ya, espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Ya lo vimos desde el punto de vista histórico. Es decir, ¿no es cierto? Como en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, ¿no es cierto? Lo que ya pasó, y en el capítulo 8 específicamente hay un prototipo, ¿no es cierto? Que fue Antíoco Epífanes, que eso lo vimos el día viernes pasado, ¿ya? Que fue el que invadió Jerusalén, destruyó el templo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese fue el mejor prototipo que existió por ahí por el año 176 a.C., ¿ya? Y que descendía de uno de los generales de Alejandro Magno, de Seleuco, de los Seleucidas, la dinastía de los Seleucidas. Entonces, era griego. Entonces, ese fue el mejor prototipo, ¿no es cierto?, de este futuro gobernante mundial que aquí, ¿no es cierto?, lo vemos que la Biblia le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. ¿Ok? Entonces, del punto de vista espiritual, este hombre, ¿no es cierto?, se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios, y se va a oponer contra todo lo que es objeto de culto, contra todas las religiones, por así decir. ¿Ya? Entonces Pablo comienza diciendo aquí, dice, nadie os engañe, versículo 3, Apocalipsis, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá el anticristo, no vendrá el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya, la apostasía se manifiesta solamente en aquellos, ¿no es cierto?, que un día creyeron y después se apartaron, que se volvieron apóstatas. Ya sea que empezaron a creer falsas doctrinas, o ya sea que empezaron a darle lugar al pecado en su corazón, ¿no es cierto?, se fueron al mundo y se volvieron apóstatas. ¿Ya? Entonces la apostasía se da solamente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. En el mundo no, porque en el mundo nadie cree en Jesucristo, nadie cree en Dios. No le interesa Dios, ni su palabra, ni ninguna de esas cosas. Entonces la apostasía solamente se da dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Es como podríamos decir, a ver, cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, en la parábola del sembrador, en la parábola del trigo y la cizaña, perdón, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto?, Jesucristo dijo, el sembrador, ¿no es cierto?, tiró la semilla, ¿ya? Y después vino un enemigo y sembró cizaña, ¿ya? Y después los siervos le decían, pero Señor, si sembraste buen trigo, mira, ¿de dónde salió cizaña? Y Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto, refiriéndose a Satanás. Entonces le dijeron, vamos a arrancar la cizaña, y el Señor le dijo, no, ¿ya? Cuando fuere tiempo, al fin del siglo, ¿no es cierto?, yo voy a decir, recojan mi trigo en mi granero, los hijos de Dios al reino de Dios, y la cizaña, ¿no es cierto?, al fuego, al infierno. Es decir, si se fijan hoy en día, ¿no es cierto?, la cizaña con el trigo crecen juntas dentro de la iglesia. Qué curioso. Por eso es que tenemos personas que lamentablemente se apartan o se han apartado muy fácilmente, otros que lamentablemente no son cristianos, y otras personas que simplemente que van de oyentes o simpatizantes porque les gusta cómo canta el hermano, cómo predica el pastor, pero no han nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí se da, ¿no es cierto?, que la cizaña, el trigo, crece juntamente con la cizaña, o al revés, más bien dicho, la cizaña crece junto al lado del trigo dentro de la iglesia. Entonces, la apostasía se da dentro de la iglesia, no en el mundo. Entonces, aquí Pablo dice que se tienen que dar dos cosas para que se produzca, ¿no es cierto?, primero el rapto de la iglesia, se entiende que es una cosa, y luego, ¿no es cierto?, la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra.
¿ya? Entonces, con respecto a eso, Pablo dice que tienen que haber dos cosas. Primero, que se manifieste la apostasía. Le vuelvo a decir, esa apostasía debe manifestarse dentro de la iglesia, que ya la tenemos dentro. Ya tenemos falsas doctrinas, por ejemplo, como Cash Luna, Maldonado, Ana Méndez, eh, eh, Dante Gebel, que son los más fieles exponentes, Ronnie Chávez, ¿no es cierto? Este caballero Kenny Copeland allá en Estados Unidos, Benny Hinn, etcétera, son muchos, ¿no es cierto?, de esos falsos apóstoles, falsos profetas, ¿no es cierto?, otros que se creen apóstoles, un montón de gente que ha entrado con pura falsa doctrina, o el pensamiento positivo. Créelo, confiésalo, decláralo, decrétalo y una serie de cuestiones más, y eso es totalmente contrario a la palabra de Dios, a la doctrina de Jesucristo, de los apóstoles, de los padres de la iglesia, etcétera. Ya eso va totalmente contra la Biblia. Entonces, eso tiene que darse dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, le vuelvo a decir, porque la apostasía, ¿no es cierto?, significa caer de o volverse atrás, salirse, abandonar algo. ¿Abandonar qué cosa? La fe. ¿Ya? Entonces, al abandonar la fe, las personas dicen, no, me aburrí, me cansé. No, simplemente esto no, yo no sirvo para esto. O no, hay pecados ocultos, ¿no es cierto?, que la persona dice, no, esta cuestión, total, me quedo acá nomás. Ya, cualquier cosa. Se empiezan a enfriar, ¿no es cierto? El diablo se los engrupe, se los tiene dentro del bolsillo y algunos muchas veces creen que son cristianos. Ya, esas personas son apóstatas. ¿Por qué? Porque caen de la fe, se vuelven atrás, salen, ¿no es cierto?, y caen en un error, específicamente en cuanto a doctrinas bíblicas. Ya, y ahí, ¿no es cierto?, esas personas se van al mundo y después se vuelven apóstatas, se pierden, lamentablemente. Ya, esa apostasía tiene que darse dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no afuera. Les repito, porque afuera no hay apostasía. ¿Qué apostasía va a haber afuera en el mundo si el mundo está perdido sin Jesucristo? ¿Ya? Entonces, lo primero que nombra Pablo aquí dice que nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá, no va a venir el Señor Jesucristo, ¿ya? A buscar a su iglesia primero, ¿ya? El rapto, arrebatamiento de la iglesia, sin que antes venga primero la apostasía. Uno, ya lo expliqué, ¿no es cierto? Apostatar es volverse atrás, caer, salir, abandonar la fe, todo eso es apostasía, ¿ya? Primero. Y número dos, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya? Entonces, de ese personaje que estamos hablando en Apocalipsis capítulo 13, pero hoy día lo vamos a enfocar más desde el punto de vista espiritual. Dice, versículo 4, segunda Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone, este hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, ¿ya? El cual se opone. ¿Qué es lo que es oponerse? Irse en contra. Entonces, todo lo que es anticristo, ¿no es cierto?, se opone a Cristo o se coloca en lugar de Cristo. Esas son las dos definiciones que hay de anticristo, ¿ya? El prefijo anti significa en contra de Cristo, o en lugar de. Y en este caso vamos a ver un poco el lugar de. No tan solo que va en contra, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, ¿no es cierto?, va en contra de Cristo, totalmente de acuerdo, ya, pero aquí hoy día lo vamos a ver en lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque Israel, una vez que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, Israel lo va a recibir como su Mesías, porque va a lograr la paz entre, ¿no es cierto?, los árabes, Israel, qué sé yo, las Naciones Unidas, los yanquis, los rusos, los chinos y todo lo demás, ¿ya? Va a lograr esa paz que en este momento casi nadie ha logrado, por no decir nadie. Entonces, recién conversaba con un hermano aquí del grupo, que se llama el hermano Rodrigo de Bolivia. Tenía la foto de la mitad de la cara del Che Guevara y la otra mitad de Maradona. Le dije, oye, hijo, porque un joven igual, le dije, oye, hijo, ¿tú conoces algo de estos dos personajes? No, me dijo, solo sé que uno luchó por los pobres, refiriéndose al Che Guevara cuando fue un asesino terrible. Y el otro era un ídolo, bla, 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 del deporte. Y yo le dije, mira, esos dos eran totalmente anticristo, hijo. Se lo dije con mucho respeto, porque al final cada uno puede colocar lo que quiera en su foto de contacto, pero si decimos que somos cristianos, le dije, si decimos que amamos a Jesucristo, ¿cómo vamos a poner una foto de alguien, de estos dos personajes que fueron totalmente anticristos? No tenían nada de Jesucristo. El Che Guevara era un asesino, perverso, malo, revolucionario, qué sé yo, junto a Fidel Castro hicieron las medias matanzas por la revolución comunista. Y Maradona ni hablar, porque
abogaba por la causa supuestamente palestina, y nunca, ¿no es cierto?, confesó a Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos dos eran anticristos, a propósito, ¿ves? Entonces le hablé con mucho respeto ahí a este joven, y le dije, mira, hijo, si dices que eres un hijo de Dios, no deberías colocar a estos personajes que fueron totalmente anticristos, ¿ok? Entonces, pero aquí estamos hablando de un personaje ya, estos dos eran pipiruches, ¿no? Maradona y el Che Guevara eran pipiruches al lado de este personaje que va a surgir, no sabemos cuándo, ¿ya? Porque hay algo que al presente lo detiene, que eso es lo que vamos a ir viendo también de a poquito. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hombre va a ir contra Dios, contra su palabra, contra Jesucristo, ¿ya? Contra todo lo que se llama objeto de culto. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, que a la mitad de la semana profética de Daniel son 7 años, ¿ya? No, ahí en la profecía de las 70 semanas, ya vimos, ¿no es cierto?, que el Señor le dio 70 semanas al pueblo de Israel, a la nación de Daniel, y también, ¿no es cierto?, a su capital Jerusalén. Entonces, ¿no es cierto?, de esas 70 semanas se cumplieron 69 semanas, 69 semanas, queda una semanita, pero son semanas de año, por el hebreo chabuá o chabúa, que significa semana de año, ¿ya? Semana de año. Entonces, esas semanas, ¿no es cierto?, de esas 70 semanas se cumplieron 69 semanas o 483 años, de las cuales, ¿no es cierto?, el Señor, Dios el Padre, detuvo el tiempo cuando Jesucristo entró a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Ahí Dios detuvo el tiempo e insertó, ¿no es cierto?, la gracia con la muerte del Señor Jesucristo, con su resurrección, con su glorificación arriba a la diestra del Padre, y cuando envió al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en Pentecostés, cuando nació la iglesia. Hasta el día de hoy está este paréntesis de la gracia. Eso lo vimos en la línea cronológica. Aquí la línea cronológica puede que no la tenga la hermana Angélica, la hermana Paulita, el hermano Víctor Hugo. Puede que ellos no los tengan, si no la tienen me avisan para enviársela después. Entonces eso lo vimos todo, ¿no es cierto?, en esa línea cronológica. Ahí, ¿no es cierto?, vimos también que este hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En la hojita, ¿no es cierto?, cuando vimos al comienzo de este estudio, los tiempos del fin, ¿ya? Eso, por si quieren ver, el hermano Víctor Hugo, la hermana Angélica, la hermana Paulita, etcétera, ¿ya? Está, ¿no es cierto?, todos esos videos están en el canal de YouTube, ¿ya? El canal de los tiempos del fin, para que los vayan viendo, los vayan revisando. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A los 3 años y medio, esta semana de 7 años, este hombre muere. Y al morir, ¿no es cierto?, resucita. ¿Cómo lo dice eso? Lo vamos a decir que a lo mejor hoy día alcanzamos a verlo. Apocalipsis 13:4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Significa que este hombre murió, pero va a volver a vivir, imitando, ¿no es cierto?, la resurrección del Señor Jesucristo. Y ahí, ¿no es cierto?, a los 3 años y medio pasa esto, este hombre, ¿no es cierto?, se siente en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Y se opone contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, contra todas las religiones. Solamente él va a querer ser adorado como Dios. Eso es muy importante entenderlo, ¿no es cierto? ¿Por qué este hombre, este gallo, de repente se va a creer Dios? Porque vuelve de la muerte. Y no nos olvidemos que nadie puede volver de la muerte a menos que Dios lo resucite. Ahí delante recién estaba escuchando un testimonio, ¿no es cierto?, de un hermano que era cantante, que por meterse con Cacheluna y todo eso, tralacae, falsos profetas y ladrones, etcétera, ya, se iba a morir y se le iba a hallar el enemigo. Y escuchó una voz del cielo que le dijo, ya, te voy a dar una oportunidad más. Volvió a la vida y ahora anda predicando, en vez de cantar, se dedica más que nada a predicar la palabra y canta se olvidó de los recitales, esos mega recitales que hay, ¿no es cierto?, donde salen 5.000, 10.000 personas ahí con un cantante, entre comillas, cristiano y que supuestamente cantan a Dios. Mentira, eso es puro robo, pura mentira. Aunque las canciones que cantan son muy bonitas, no glorifican a Dios para nada. Ya, eso es pura idolatría, pillaje, ladronaje, es una cuestión espantosa. La iglesia quiere hacer lo mismo que los recitales del mundo y a lo mismo lo hacen acá. Y supuestamente son para Dios, pero no, el Señor no está ahí. Entonces este cantante dijo, y ahora me voy a dedicar a cantar a las iglesias más pequeñitas, ¿no es cierto?, pero más que nada se dedica a predicar del Señor, de la palabra, por la oportunidad que le dieron, si se lo estaba llevando Satanás. Y supuestamente él era cristiano, cantaba para Cristo.
en estos grandes recitales. Bueno, entonces, este hombre, ¿no es cierto?, se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, contra todo. Solamente él va a querer ser adorado como Dios. ¿Ya? Este es el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, el cuerno pequeño, el príncipe de Tiro, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en la hojita. Ya los hermanos o hermanas, ¿no es cierto?, que han llegado hace poquito, si no tienen la hojita me avisan, yo se los puedo enviar sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Sigamos. Pero ese objeto de culto dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Esto es muy importante, fíjese bien, mire, tanto que se siente en el templo de Dios. ¿Qué templo? Si hoy en día no hay ningún templo en todo el mundo. El templo es la iglesia. En este momento, ¿no es cierto?, la casa del Señor, el templo del Señor somos nosotros, usted y yo, donde mora el Espíritu Santo. ¿Ya? Donde mora el Espíritu de Dios, ¿ya? Ese es el templo de Dios en este momento, un edificio espiritual, pero aquí está hablando de un edificio físico. Pero Israel resulta que no tiene templo. Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, una de las cláusulas que el anticristo va a lograr con los árabes es que Israel vuelva a reconstruir su templo y vuelva a realizar los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Todos sabemos que eso es algo horrible. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué es algo horrible? Porque resulta que Jesucristo, dice el autor de Hebreo, que hizo un solo sacrificio, una sola ofrenda, una sola vez y para siempre, perfeccionando, ¿no es cierto?, a todos los santificados, cada uno de nosotros con su sangre bendita. Jesús hizo un solo sacrificio y para siempre. Ya no tenemos que guardar el Shabbat, que el sábado, que la circuncisión, no tenemos que observar la ley, la Torá y comer ciertos alimentos. No, nada que ver. Ya el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, limpió con su sacrificio, ya hizo limpio todos los alimentos, ¿no es cierto?, ya no hay que dedicarse a un día especial, como los judíos tienen que hacerlo. Para ellos, para Israel es un mandamiento, para nosotros, para la iglesia no. Nosotros no tenemos nada que ver ni con el sábado, ¿no es cierto?, ni con la circuncisión, ni con la Torá, ni con ciertos tipos de alimentos, ni con ninguna de esas cosas. Nada que ver, la iglesia no tiene nada que ver. Eso fue para Israel. Israel tiene que cumplir. Entonces Israel, una vez que tenga su templo, va a volver a realizar su sacrificio, ya que hacía en el Antiguo Testamento, lo que ordenó Moisés en la Torá. Pero, resulta, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo, ahí el autor de Hebreo, ¿no es cierto?, dice que Él hizo una sola vez y para siempre un solo sacrificio. Y con ese sacrificio nos santificó para siempre delante de Dios el Padre, ¿ya? Con su sangre bendita, sin mancha y sin pecado. ¿Qué más? Entonces, cuando ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, el anticristo va a lograr un pacto de paz de 7 años, ¿no es cierto?, entre Israel, los árabes, las Naciones Unidas, los americanos, y todos los que estén ahí, ¿ya? Y se le va a permitir volver, ¿no es cierto?, se le va a permitir volver a realizar sus sacrificios. Bienvenida, hermana Sonia, Dios le bendiga. Va a volver, ¿no es cierto?, a Israel a realizar sus sacrificios, oblaciones, a hacer ofrendas de animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a la mitad de la semana, eso ya lo vimos el viernes pasado, Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué rompe ese pacto? ¿Qué significa que hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Que a la mitad de la semana el anticristo rompe ese pacto. ¿Por qué? Porque este hombre muere, vuelve a la vida, ¿no es cierto?, vuelve a la vida, resucita, ya, y se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora dice, ¿no es cierto?, él dice ahora, yo soy Dios, volví de la muerte, y, ¿no es cierto?, todo el mundo tiene que adorarme a mí. Por eso destruye, ¿no es cierto?, al catolicismo romano, a los hinduistas, a los musulmanes, y va a caer la escoba, los últimos 3 años y medio. De ahí para adelante ese hombre se cree Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios, en el templo de Dios. ¿Se fija? Eso es muy importante, dice, tanto, ¿ya? Porque el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El anticristo se va a oponer contra los musulmanes, contra los católicos, contra los judíos, contra todo. ¿Pero por qué? Le vuelvo a explicar por qué. Porque este hombre va a morir y va a resucitar. Esa es la clave. Esa es la clave del meollo del asunto. ¿Por qué? Porque se va a creer Dios, porque volvió de la muerte, ¿no es cierto? Se va a sentar ahí en el templo de Dios exigiendo adoración. Y ahí
Israel, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta que fue traicionado, engañado, con un falso Mesías. Y obviamente los musulmanes de allá, los chinos, los sintoístas, todos se van a oponer, pero ahí es donde empiezan las guerras horribles de los últimos 3 años y medio. El anticristo se levanta, ¿no es cierto?, contra todo eso y mata a diestra y a siniestra. Bueno, ahí muchos se van a dar cuenta y van a tener que dar su vida por Jesucristo. No nos olvidemos que en la gran tribulación va a haber salvación, pero va a costar la vida. ¿Ya? Va a costar la vida. Entonces, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué templo? El templo que Israel va a volver a reconstruir, ¿no es cierto?, ya en tiempos de la gran tribulación. Israel va a volver a reconstruir su templo y va a volver a realizar sus sacrificios. Que le vuelvo a decir, eso no sirve de nada, porque ya Jesucristo hizo un solo sacrificio para siempre. Por eso es que en la iglesia predicamos solamente un evangelio, la salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más. El perdón que hay en su sangre bendita, en su sangre preciosa, sin mancha y sin pecado. El perdón que hay, la remisión que hay de todos los pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Es la única predicación de la iglesia, el único evangelio que hay. La salvación, ¿no es cierto?, por fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces este hombre, ¿no es cierto?, se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Dice, tanto dice Pablo, ¿no es cierto?, que se siente en el templo de Dios, ahí en Jerusalén, que se va a reconstruir, haciéndose pasar por Dios como Dios. Imagínense, ¿qué ser humano normal se va a creer Dios? Claro, un ser humano normal no va a hacer eso, ya, porque por muy muerto en delito y pecado que esté, por lo menos tiene algo de noción de que hay un Dios en el cielo y que él es un simple humano. Pero este gallo no va a ser un simple humano común y corriente. Él volvió de la muerte. Y al volver de la muerte, ¿no es cierto?, se cree Dios, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigamos. Verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Esto es muy importante, importantísimo que lo entendamos. Dice, verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene a la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del inicuo, del cuerno pequeño, del príncipe de Tiro, del anticristo, etcétera, etcétera. Hay algo que lo detiene. Algunos teólogos dicen que es la iglesia, otros creemos que es el Espíritu Santo. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo no se va a manifestar ni antes ni después. A su debido tiempo. Y ese debido tiempo es cuando la iglesia sea quitada, la iglesia sea sacada de aquí. Cuando el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se lleve a la novia del Cordero, ya nos juntemos con Jesucristo en las nubes y de ahí a la casa del Padre. Entonces, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, debemos entender, ¿ya?, que hay algo que detiene la manifestación del anticristo, hay algo que lo detiene. Vuelvo a decir, hay algunos teólogos que se inclinan que es la iglesia y otros creemos que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no la iglesia? Porque la iglesia en su condición de apostasía que hay, a lo mejor por causa de la iglesia puede ser, ¿no es cierto?, que el anticristo no se manifieste. Pero vamos a ver en el versículo 7, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo de Dios que detiene o frena la manifestación del anticristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces no se olvide, este hombre es inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cuerno pequeño, el príncipe de Tiro, etcétera, etcétera, ¿ya? No se va a manifestar ni antes ni después. ¿Ya? No se va a manifestar. Hermana Mónica, dígame. No sé si se pueden hacer consultas o la hacemos al final. Usted me dice. Listo. Hágale nomás. Me queda una duda. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que bien lo está diciendo usted que va a ser. Él. Se me fue la pregunta, pues espérese, porque en el fondo iba direccionado a lo mismo. Según usted dice de que el anticristo se detiene al momento de no salir al escenario porque está la iglesia todavía, que es la novia de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces quiere decir de que el Espíritu Santo se va a ir juntamente cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Correcto, hermana Mónica, muy bien su pregunta. Ya, ese es un debate teológico que pela cable, que sacamos chispa ahí.
Ya lo voy a explicar por qué, hermana querida. Ya lo voy a explicar por qué. Muy bien. Mire lo que dice el versículo 7. Ya vimos que el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene la manifestación del Espíritu Santo. Perdón, la manifestación del Espíritu Santo. Disculpen. Retiro lo dicho. Hay algo que detiene la manifestación del anticristo, que es el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está proclamando, no se olvide que Satanás, por muy Satanás que sea, no puede hacer nada, no puede arrancarse con los tarros y si no le pide permiso a Dios. Y específicamente a Jesucristo, porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces el enemigo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Ya? Y el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, ya específicamente el Espíritu Santo detiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad o Triunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Señor, en el fondo Dios, está deteniendo esa manifestación de este hombre. ¿Por qué? Porque no se puede, tiene que manifestarse a su debido tiempo. No se puede manifestar ni más allá ni más acá. No, cuando Dios lo tenga determinado. ¿Y cuándo? Cuando la iglesia sea quitada, porque aquí no puede estar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros, usted y yo, templo del Espíritu Santo, no puede estar el Espíritu Santo de Dios orando y orando el anticristo al mismo tiempo, no. Dios le va a dar, ¿no es cierto?, permiso a Satanás para que por medio de su Superman, de su superhombre, ¿no es cierto?, ¿ya? El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el cuerno pequeño, el príncipe de Tiro, etcétera, todos esos nombres se le dan. Este hombre anticristo, ¿no es cierto?, una vez que la iglesia ya no esté, ahí se va a manifestar. Antes no puede. Mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, no puede y no va a poder nunca, por el Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia. En los apóstatas no, pues en eso sí ya sonaron ya. Se fueron al mundo, se fueron al pecado, explotaron. Sigamos, vamos al versículo 7. Aquí está el meollo del asunto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice misterio, ya está en acción. Fíjese que hace 2000 años, Pablo escribió esto, las cartas de los tesalonicenses, por ahí por el año 50, más o menos después de Cristo, ¿ya? En la era cristiana. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace 2000 años que esto viene operando. Desde que Jesucristo apareció en escena, ¿no es cierto? Hace 2000 años, el Satanás, el diablo, ¿no es cierto?, ha querido implantar su sistema mundial, pero no puede. Ya va a aparecer un Superman, que es lo más probable que este hombre ya exista, no sabemos quién es, ¿ya? Y ese hombre, ¿no es cierto?, va a traer todo lo que es la adoración a Satanás, etcétera. Todo lo que es lo malo contra Dios, contra el pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia, o los que se queden ahí, que amen a Jesucristo, todos van a tener que dar su vida por el Señor en tiempo de la gran tribulación, porque va a haber salvación, pero va a costar la vida. Pero el Señor, ¿no es cierto?, dice que Él va a cortar esos días por amor a sus escogidos. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio es un misterio, obviamente, porque nadie sabe a ciencia cierta quién es este tipo, qué es lo que va a hacer. Nosotros podemos saber a grandes rasgos qué es lo que va a hacer, pero más allá de las guerras, cómo las va a hacer aquí, las traiciones por acá, etcétera, lo que vimos en Daniel capítulo 8 y lo que vamos a ver ahora en el versículo 9, ya vemos, ¿no es cierto?, que este hombre inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás, ¿no es cierto?, lo va a catapultar a la escena mundial una vez que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya no esté, la novia del Cordero. Imposible, ¿no es cierto?, que este hombre esté acá y esté también la iglesia. No puede, porque hay un choque terrible. Y acuérdense qué es lo que dijo Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso es muy importante. Por eso es que la iglesia no va a estar aquí en tiempo de la gran tribulación. Puede que a lo mejor el Señor lo permita, ¿no es cierto?, que le conozcamos el caracho al anticristo, sepamos quién es. Podría ser, pero en la luz de la palabra de Dios, yo entiendo que no, que la iglesia va a ser quitada, va a ser sacada, y recién ahí se va a poder manifestar, ¿no es cierto?, a su debido tiempo, como dice el versículo 6, ¿ya? A su debido tiempo se va a manifestar este personaje. Antes no puede. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo de Dios aquí obrando en la iglesia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No se olvide, hace 2000 años que viene obrando este misterio de la iniquidad, ¿ya? Solo que hay quien al presente, en ese momento, Pablo dice, en ese momento, solo que hay quien al presente lo detiene y hasta el día de hoy lo está deteniendo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya, le vuelvo a decir, hay dos posturas teológicas. Hay algunos hermanos, teólogos, que creen que es la iglesia, que detiene la manifestación del anticristo.
Ya, y otros creemos que no. ¿No es cierto? Que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Por lo que vamos a estudiar a continuación. Dice, hasta que Él, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que Él sea quitado de en medio. Aquí nos topamos un poquito, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito de gramática. Ese Él está con acento. Muy distinto del Él con acento cuando decimos el libro, el notebook, el zapato, el sombrero, el auto. Ese es un artículo masculino singular, ¿no es cierto? Definido. ¿Sí? El auto, el notebook, el celular, el libro, el zapato, todo ese tipo de cosas. El computador es él, un artículo masculino singular, pero el él con acento es un pronombre y el pronombre reemplaza a un nombre, a una persona. Por eso yo creo, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo que detiene la manifestación del anticristo. Lo repito, dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado en medio. Ese él está con acento. Ese él con acento es un pronombre, y un pronombre reemplaza a un nombre, a una persona. En este caso, a la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque muy distinto, el él sin acento es un artículo masculino, singular. El libro, el celular, el notebook, el zapato, el auto, ¿se fijan? Es masculino singular, es un artículo, pero cuando está con acento es un pronombre y el pronombre reemplaza un nombre. Entonces, aquí gramaticalmente dice hasta que él, ese él está con acento. Espero que se entienda bien. Si alguien no lo entiende, lo vuelvo a repetir sin ningún problema. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Quién va a ser quitado? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo va a ser quitado? Cuando se lleve a la iglesia. Ya. Pero algunos dicen, bueno, pero ¿y entonces cómo va a haber salvación en tiempo de la gran tribulación? Claro, ahí el Espíritu Santo de Dios, no se olvide. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo podríamos decirlo? Detiene, ya anula todo el obrar de este misterio de iniquidad, lo detiene totalmente. Entonces, aquí dice, ¿no es cierto?, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando el Espíritu Santo de Dios se lleve a la iglesia, ¿no es cierto?, va a seguir obrando aquí porque Dios es omnisciente, el Espíritu Santo está en todas partes, ¿ya? Eh, 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 el que va a convencer solamente de pecado a los pecadores, valga la redundancia, el tiempo de la gran tribulación va a ser solamente para salvación, ya no va a estar como ministerio obrando en la iglesia. Esa es la diferencia que hay. Por eso es que algunos objetan, dicen que no es el Espíritu Santo lo que detiene la manifestación del anticristo, que es él, que es la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto? Nosotros decimos, no, es el Espíritu Santo que se lleva a la iglesia, pero sigue obrando, obviamente, ya no como ministerio eclesiástico, como ministerio de iglesia, no, ya solamente va a actuar para salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede convencer a un ser humano de pecado si no es por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo se va a quedar solamente, le vuelvo a decir, para salvación, para convencer de pecado, nada más, ya no va a estar como ministerio eclesiástico, como la eclesía, como la congregación del Señor Jesucristo, porque la iglesia ya va a ser arrebatada. Versículo 8. Una vez que el Espíritu Santo sea quitado, sea sacado de en medio, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se fija? Una vez, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo sea quitado, sea sacado de en medio, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? En la segunda venida literal del Señor Jesucristo, cuando Él venga aquí a la tierra. Muy distinto, ¿no es cierto?, cuando el Señor viene hasta las nubes, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene hasta las nubes. ¿No es cierto? Aquí somos transformados, los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros por el Espíritu Santo somos transformados,
volamos hacia las nubes, nos juntamos con el Señor ahí, y de ahí a la casa del Padre, al cielo. Eso sale en Juan capítulo 14, de los versículos 1 al 3. En cambio, en la segunda venida literal, el Señor Jesucristo viene aquí y posa sus pies en el monte de los olivos. Y ahí destruye, ¿no es cierto?, con el resplandor de su boca, con el espíritu de su boca, etcétera, con el resplandor de su venida, destruye a quién, estos dos personajes. Pero aquí específicamente está hablando de uno, del anticristo. Pero también agarra al falso profeta, los dos, y los lanza al lago de fuego, los tira al lago de fuego. Son los primeros en inaugurar, ¿no es cierto?, el lago de fuego. Entonces dice, una vez que sea quitado el Espíritu Santo, se manifestará. ¿Sí? ¿Sí? Es que quería, mire, no puedo así con el texto bíblico. ¿Ya? Tenía torpeditos por ahí hechos, pero tendría que buscarlo, porque sabe que yo en una prédica de un pastor, de que cuando el Señor, ¿no es cierto?, mate con el resplandor de su venida al anticristo, solamente el anticristo, él no va a ir al lago de fuego. Él decía que lo va a dejar sepultado muy cerca de donde el Señor había sido crucificado, como señal de lo que Dios había hecho, para que todo el mundo viera lo que Dios había ejecutado, porque si lo manda al lago de fuego va a desaparecer y las generaciones que van a venir no van a creer o no van a entender. Nosotros nos guiamos porque hay señales en la tierra de que Él vino. Por ejemplo, las grandes señales de Él son las pirámides. Pues, si no existieran esas pirámides, no creeríamos que Egipto fue un país donde hubieron las plagas, no creeríamos que, por ejemplo, Babilonia, que fue un imperio, ahora no se puede ni siquiera sembrar porque está seco, ¿no es cierto?, por obra del Señor. Entonces, en esa parte, yo por eso le digo, no encuentro el lugar de bíblico, pero él señalaba de que este pastor, de que él iba a dejarlo ahí enterrado. El cuerpo obviamente botado, todo, para que la gente fuera ahí, no sé quiénes lo van a enterrar, pues eso yo no sé esos detalles, pero qué tan cierto es, porque eso es lo que ellos predican. Entonces, no podría, yo creo que al lago fuego sí se podría ir el falso profeta, pero no el anticristo, porque tiene que quedar algo, no sé. Ya, hermana Mónica, vaya a su Biblia y busque Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Busque Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y lo lee, por favor. ¿Lo leo? Sí, léalo. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había ganado a los que recibieron. Engañado. Sí, de donde estoy no hay mucha luz, pero que había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pero, a ver, dice, y la bestia fue apresada con ella, el falso profeta. Y la bestia, pero la bestia yo entiendo que se refiere a Satanás. No, el anticristo. La bestia del anticristo. El hombre de pecado. Personalmente yo, porque no puedo hablar por el resto, pero yo creo que los conceptos están medio errados, porque yo tenía entendido que la bestia era Satanás. No. Vimos el capítulo 13 el día viernes, ¿se acuerdan? Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia. Otras versiones dicen un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya, la bestia. Y el cuerno inicuo era el anticristo, el chiquitito, el cuerno chiquitito, de las 10, y se suponía que la bestia era Satanás, porque él es el que sale a levantar de los mares, va a salir de la multitud de la gente y lo demás. Vaya, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lean. 12:9 me dijo. Sí. Ya. Dice
Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya, ese es Satanás. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ese es Satanás. En el capítulo 13 nos habla de la bestia, en otras versiones dice monstruo. ¿Ya? Y según lo que leyó usted en Apocalipsis 19:20, dice que estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego. ¿Va entendiendo? ¿Se fija? Sí. Apocalipsis 19:20 habla, ¿no es cierto?, de que el Señor Jesucristo, lo que dice, lo que estamos leyendo ahí en Pablo, analizando en 2 Tesalonicenses 2. Entonces las prédicas que están haciendo estos caballeros que las suben al YouTube y todo esto, entonces están mal enfocadas, pues. Bueno, ahí respetamos la... Imagínese, yo no sé, pues, yo de eso estoy preguntando, porque ese es el tema que aunque a nadie le parezca a lo mejor importante, es importante porque lo que yo siempre digo, de que si este evangelio no se lleva de bien, vamos a seguir dándolo en forma errada. Era una consulta, pero... Yo le respondí bien. Sí. Ya, entonces, según Apocalipsis 19:20, ¿no es cierto? ¿Quiénes son lanzados al lago de fuego, hermana querida? La bestia y el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta. Estos dos fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Por qué no puede ser Satanás? Porque según Satanás, ¿no es cierto? Según la Biblia, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es Satanás. La bestia y el anticristo, ¿no es cierto? Son, por así decirlo, claro, son hijos de Satanás, por así decirlo, pero son personajes distintos. No sé si le expliqué bien, hermanita Mónica. Sí, hermano, después lo estudiamos con más calma y con la Biblia en la mano. Muy bien. Entonces, sigamos. Dice, versículo 8, y entonces se manifestará, ¿no es cierto?, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca. No nos olvidemos, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el príncipe de Tiro, el anticristo, la bestia, el monstruo, es lo mismo. No es Satanás. Satanás es lanzado finalmente después del milenio, ¿no es cierto?, después del reinado milenial de Jesucristo, cuando sale a engañar a las naciones, ahí recién es lanzado al lago de fuego. Estos dos personajes del capítulo 13 que estamos estudiando, el monstruo, la bestia, y el falso profeta, estos dos, según Apocalipsis 19:20, son lanzados al lago de fuego. ¿Ya? Entonces, respetamos la opinión de esos hermanos, la prédica que escuchó la hermanita Mónica, ya, pero están equivocados. Están equivocados. Sigamos, versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo una vez que el Espíritu Santo se haga a un lado, sea quitado, sea sacado con la iglesia, ¿ya? Entonces se manifestará aquel inicuo, ¿no es cierto?, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a hacer eso? En la segunda venida literal del Señor Jesucristo. Pues. Por eso es que la segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra no tiene nada que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia, nada. Son dos cosas distintas, totalmente diferentes. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es para la iglesia. Jesucristo viene a sacar a su iglesia, a sus hijos, aquellos que le estamos esperando, aquellos que estamos viviendo en paz y en santidad. No puede haber pecado oculto en nuestro corazón, o incredulidad. Claro que no, ¿ya? Claro que no. Y ¿no es cierto? Saca a su iglesia el Señor porque aquí tiene que cumplirse la semana número 70 del profeta Daniel, ¿ya? Y al cumplirse esta semana 70 es para Israel y para las naciones gentiles. Lo he dicho varias veces, para aquellos que quieren legalizar el aborto, ¿no es cierto? Ahí llegó Lolita, bendiciones Lolita. Bendiciones, besitos para todos los hermanos que están en el estudio. Amén. Para todos aquellos, ¿no es cierto?, que quieren legalizar todo lo malo, ya para eso son los 3 juicios de la gran tribulación, que lo he dicho muchas veces, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. 3 series de juicios, 21 juicios que vienen para el mundo impío y pecador. Y para Israel, ¿por qué para Israel? Porque Israel, ¿no es cierto?, lamentablemente Israel no reconoce a Jesucristo como su Mesías, ni mucho menos como Señor y Salvador personal de su vida, como lo hace la iglesia. Esté predicando un negrito en África, un chinito, un japonés,
un yanqui, un norteamericano, un inglés, un francés, un sudamericano, quien sea, todos predicamos lo mismo, que necesita el pecador arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesucristo en su corazón. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, que solamente hay perdón de pecado en la sangre de Cristo, en la fe personal en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera. Ese es el único Evangelio que hay. No hay otro. Eso lo predica toda la iglesia, pero Israel no. ¿Se fijan? Entonces, una vez que, ¿no es cierto?, que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida, en su segunda venida literal aquí a la tierra. No nos olvidemos nunca de eso. Nada que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor viene hasta las nubes, de ahí nos llama por el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestros corazones. Usted y yo vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso sale en 1 Corintios 15, del 50 al 52. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, los muertos en Cristo van a resucitar primero y nos vamos a juntar con el Señor en las nubes y de ahí nos vamos a la casa del Padre. Juan capítulo 14, de los versículos 1 al 3. ¿Ya? Entonces, en la segunda venida literal es cuando el Señor Jesucristo agarra estos dos pajarracos, a la bestia, o el monstruo, el anticristo, ¿no es cierto?, y al falso profeta, y los lanza al lago de fuego, lo que leyó la hermana Mónica, Apocalipsis 19:20. Fueron lanzados estos dos vivos al lago de fuego. ¿Ya? Y ahí van a ser atormentados. ¿Ya? No que van a dejar de existir, porque eso creen los testigos de Jehová, que va a haber un aniquilamiento y que nunca más van a existir. No, nada que ver. Nada que ver. Ya ahí van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Eso no lo inventé yo, pues eso es lo que sale en la Biblia. Solamente que hay que saber estudiarla y interpretarla correctamente. Respetamos a los hermanos, lo que decía la hermana Mónica, que tienen una opinión distinta, que Dios les bendiga. Pero nosotros opinamos conforme a la palabra de Dios. Versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ya. ¿Quién es el que catapulta al anticristo? El mismo Satanás. Pues aquí lo acaba de decir. También cuando vimos en Daniel capítulo 8. ¿Ya? Su poder se fortalecerá, mas no con mano propia. Yo les dije, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que Satanás está detrás de este hombre. Satanás lo va a levantar. Y aquí Pablo, ¿no es cierto?, en 2 Tesalonicenses 2:9, claramente dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, ¿no es cierto?, y señal y prodigios mentirosos, va a engañar al mundo entero, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Jesucristo. ¿Cuál es el amor de la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el amor de la verdad. Es decir, rechazaron el Evangelio, prefirieron mejor las mentiras. Vuelvo a leer, verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Cuyo advenimiento, es decir, ¿quién lo empuja? ¿Quién lo exalta? ¿Quién lo catapulta al mundo? Es Satanás, pues, a este hombre, a la bestia, al monstruo, al anticristo, al cuerno pequeño, al inicuo, al hombre de pecado, al hijo de perdición, ya todos esos nombres que tiene, Satanás lo levanta, pues. Él está detrás de todo eso. ¿Ya? Con gran poder, señal y prodigio mentirosos, va a engañar al mundo entero. Verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. La gente del mundo no quiere a Dios, la gente del mundo no quiere a Jesucristo, no quiere la salvación, prefieren adorar a Satanás, a Lucifer, prefieren adorar a su demonio, etcétera, ¿no es cierto? Que rendirle su vida y su corazón a Jesucristo, porque no quieren reconocer sus pecados, porque no quieren a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le va a hacer el Señor, ¿no es cierto? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios va a permitir, ¿no es cierto?, que este espíritu engañoso venga a estas personas y sean, como decimos en Chile, engrupidos por la mentira, ya por cuanto, ¿no es cierto?, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el amor de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el amor de la verdad es el Evangelio del Señor Jesucristo que usted y yo predicamos a nuestros seres queridos, los vecinos, compañeros de trabajo, bueno, a quien el Señor nos dé la oportunidad de hablarle. Que reciban el amor de la verdad, reciban a Jesucristo o lo rechacen, es decisión de ellos. Los que lo rechacen en este tiempo, verso 11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Para que crean la mentira, ¿ve? En ese tiempo de gran tribulación, la iglesia ya no va a estar acá. 12 dice, a fin de que sean condenados. No dice que van a ser absueltos. No es que van a decir, no es que Señor, es que yo no sabía, es que yo nunca supe, es que a mí nunca me predicaron. No es así. Aquí van a ser condenados. ¿Ya? Todos los que creyeron la mentira, perdón, los que no creyeron la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Van a ser condenados en el juicio del gran trono blanco. Muy bien, entonces, mis amados hermanos y hermanas queridas, el anticristo, del punto de vista espiritual, va a jugar un papel, por así decirlo, de que a la mitad de la semana este hombre muere, resucita, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, es decir, vi como lo dice la Biblia en Apocalipsis 13:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que este hombre va a morir, va a volver a la vida, a la mitad de la semana, ¿no es cierto? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana este hombre muere, resucita, y, ¿no es cierto?, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, desde el punto de vista espiritual, como lo ve Pablo, es que este hombre va a querer ser, solo él va a querer ser adorado como Dios, haciéndose pasar por Dios, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso desde el punto de vista espiritual va a querer ser adorado por todo el mundo, y obviamente Israel se va a sentir traicionado, los árabes ni hablar, y todas las demás religiones, ¿no es cierto?, se van a levantar en contra de este personaje, pero este gallo, con el poder satánico que tiene, ¿no es cierto?, los va a matar a todos. Los va a matar a todos. Bien, antes de volver al capítulo 13, ¿ya? Aprovechemos un poquito, nos queda media hora, más o menos. ¿Quién tiene alguna consulta con respecto a lo que vimos, lo que acabamos de ver, al anticristo desde el punto de vista espiritual? Hermano Rudy, en una consulta, entonces, yo al parecer, por lo que he ido entendiendo, ¿Ya? que este personaje no va a aparecer todavía. Falta mucho porque tienes muchas cosas que cumplirse. Posiblemente, como dice usted, a lo mejor Dios nos permita conocerlo. Sería de copucha nomás, porque la verdad que no veo en qué me puede afectar a mí, qué me va, si uno tiene claro el camino. Pero yo lo entiendo que nosotros no vamos a vivir esa parte, porque si basamos y vamos juntando, ir analizando, ¿no es cierto?, todo el Apocalipsis completo, de donde empieza del 1, ¿no es cierto?, cuando le habla a la iglesia, al Señor, a toda la iglesia, y después le muestra todo, ¿no es cierto?, cómo iban haciendo en los últimos tiempos, en la última iglesia, y obviamente después, ¿no es cierto?, cuando usted, el capítulo 6 del Apocalipsis, habla de cuánta gente va a morir por las pestes que van a haber, por los 4 jinetes del Apocalipsis, uno va reduciendo un poco la masa de esto, y a la misma vez se va dando cuenta que esta persona, claro, que se está profetizado porque va a aparecer, pero yo a qué quiero llegar es que hay mucha gente que anda jugando con este tema en adivinar quién es el anticristo. Por ejemplo, y yo no doy nombre porque por respeto, por ética, no puedo decir el pastor tanto, pero yo he escuchado prédicas de repente, también me llegan, por ejemplo, pastores de otras naciones como Colombia, México, qué sé yo, y que ellos apuntan a ciertas características de personas, por ejemplo, y usted yo creo que ya de más o menos saber quiénes son, no, a este joven, por ejemplo, el rey de España, otros apuntaban que era el Papa, otros apuntan que es Don Francisco, otros dicen de que es el Luisito Jara, y por último, yo creo que hasta el cuento de Pinocho. Entonces es como un chiste. Yo creo que esto es serio, yo no me atrevo a buscar las características de quién puede ser, porque yo creo que esa persona no es para nuestros tiempos, tal vez para los tiempos de mi hija, la Elena, o tal vez ni siquiera ella, porque hay que entender que los tiempos de Dios son muy suaves, Él tiene mucha paciencia y todavía nos da la gracia de podernos, ¿no es cierto?, como decía yo el otro día, de poderlos conciliar, perdonar, etcétera, pero sí entendiendo que estas cosas futuras van a ocurrir y transmitirlas, ¿no es cierto?, de la mejor manera correcta. Era solamente una opinión con respecto a de que yo creo, vuelvo a insistir, de que esta persona no va a aparecer, porque pasa mucho esto y se sujeta mucho en los periódicos, y obviamente que la gran empresa llamada cine, los cineastas se hicieron ricos haciendo películas del fin del mundo, sobre todo con lo que eran los tiempos finales, y cómo iba a venir el rapto, y de cuando iba a venir, y los cines en la época del 60, 80, y yo creo que mucho antes se llenaban por este tema, pero no iba tampoco direccionado a la verdad. Entonces, yo creo que es una manera de decir de que no busquemos eso. Yo creo que encarguémonos de buscar mejor lo de Dios, buscar las cosas que Jesús quería que nosotros hiciéramos. Es una opinión.
Solamente eso, y manifestar de que yo pienso, y vuelvo a insistir, que no es para nosotros. Pero no por eso no lo vamos a conocer. Ya. A ver, vamos a conversar algunas cositas. Este hombre no se sabe quién es, y tampoco a la iglesia no le interesa saber quién es. Si es Obama, si es el príncipe de España, o el de Inglaterra, o el príncipe de Francia, no sabemos quién es, ni nos interesa saber, porque la iglesia ya no va a estar acá una vez que este hombre surja. ¿Ya? No se sabe quién es. Ya que unos dicen que es Obama, otros dicen que es el príncipe de España, el príncipe de Inglaterra, el príncipe de Francia, ya no sabemos quién es este hombre, ni nos interesa tampoco saber. Ahora, puede que el Señor nos permita conocerle el caracho, saber quién es, puede, no lo sé. Espero que no, porque a mí no me interesa saber quién es una opinión personal. Ahora, con respecto, hermanita Mónica, lo que sí hay que corregir ahí, en su opinión, es que estamos en el tiempo del fin, que estamos a punto de irnos con Jesucristo. Lo más probable es que la Lenita se vaya en sus brazos. No sabemos si bien es cierto el día y la hora, no lo sabemos, no sabemos en qué momento va a ser. Sí sabemos, ¿no es cierto?, que estamos en el tiempo del fin por todo lo que está pasando. Ya lo que está pasando con estas pandemias, que en realidad son fondos, pandemia, todo esto está planificado porque quieren que surja este hombre, pero el Espíritu Santo de Dios lo detiene, ya eso ya lo estudiamos. O el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Ya todo esto está planificado de tal forma, ¿no es cierto?, que Satanás quiere que surja luego este hombre, pero no va a poder, porque este hombre tiene que manifestarse a su debido tiempo, como vimos recién ahí, en 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. A su debido tiempo, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo lo va a detener siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, hermanita Mónica, lo que sí tiene que entender usted es que estamos en el tiempo final de la iglesia me refiero, ya que estamos a punto de irnos con Jesucristo, eso sí, ¿ya? No podemos decir que esto va a pasar, no sé, por 10, 15, 20 años más, no, porque como se están dando las cosas ahora, en este momento, estamos a punto de irnos con Jesucristo en cualquier momento. No sabemos el día y la hora, por eso es que debemos vivir una constante expectativa de santificación continua. No lo sabemos. El día y la hora en que Jesús viene a buscar a su iglesia no se sabe. La segunda venida sí se puede calcular, una vez que ocurre el rapto de la iglesia, aproximadamente 7 años después. Claro, los tiempos van a ser acortados, como 3 a 6 meses, 6 años y medio, más o menos después, se va a producir la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Eso sí se puede calcular. Ya, pero el rapto o arrebatamiento de la iglesia no se sabe en qué momento va a ser. Ahora, hay un estudio que yo hice, ¿no es cierto?, en Radio Aliento, que se llama Las Fiestas de Yahweh, que nosotros las vamos a hacer una vez que terminemos este estudio, ya las vamos a repasar acá, las vamos a volver a tomar, porque ahí nos habla claramente, ¿no es cierto?, de que Jesucristo debería venir en las fiestas que se llama la fiesta de las trompetas, la trompeta final, porque Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, hace precisamente alusión a eso, que a la final trompeta, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, lo que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia, pero eso es un estudio, no podemos ser dogmáticos en decir, ya, en esa fiesta va a venir Jesucristo. O también, ¿no es cierto?, cuando el Señor detuvo el conteo de las 69, las 70 semanas, terminó la semana 69, Dios detuvo el tiempo, ahí también podría producirse. Podría ser, pero no podemos ser dogmáticos y decir, no, el arrebatamiento de la iglesia va a ser tal fecha, no, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ya, muy bien. No sé si con respecto a esto hay alguna otra pregunta más, alguna acotación. Muy bien la acotación de la hermana Mónica, la consulta. Hermano Enrique, hermana Sonia, hermana Angélica, hermana Paulita, Uldita, Lolita. Con respecto a lo que vimos, el anticristo desde el punto de vista espiritual. No, hermano Rudy, no tengo ninguna consulta, está todo bien ¿Ya? comprendido. ¿Alguna pregunta, consulta, acotación más? Para aprovechar un poquito el tiempo, ya que nos queda aproximadamente media horita. ¿Tú, Mario? Para avanzar. Para aprovechar de adelantar un poquito del capítulo 13, que es un poquito más largo para el viernes. El viernes pasado, ¿no es cierto?, vimos el anticristo desde el punto de vista histórico, hoy día lo vimos desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Y debemos ver la parte más larga o extensa, ¿no es cierto?, es el capítulo 13, que es lo que estamos viendo como gobernante. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Por qué este hombre, ¿no es cierto?, va a querer ser adorado? Ya lo expliqué, ¿no es cierto?, porque este hombre va a morir. Vamos a silenciar a la Lolita ahí, hay mucho ruido. Ya, este hombre va a morir, ¿no es cierto?, va a resucitar
ya se va a sentar en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, y por eso rompe el pacto a la mitad de la semana. Ya, porque este hombre muere, resucita, ¿no es cierto? Y se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso, desde el punto de vista espiritual, solamente él va a querer ser adorado como Dios y se va a oponer contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta más. Uldita, hermana Angélica, hermana Paulita, hermano Enrique, Lolita, Mario, ¿nada? Oye, esto es que ya habías avanzado harto, pues yo recién llegamos con Mario y dice, es como volver, no voy a ver mejor el video para que avance, porque si no vamos a estar hasta qué hora con lo ¿Qué mismo. cosa, Paulita? Pregunta. No dice, porque estamos en las dos bestias, ¿cierto? El capítulo A ver, 13. espera un poquito, estamos en el capítulo 13, sí, ¿Sí? pero estamos viendo el anticristo desde el punto de vista histórico, que ya lo vimos, hoy día lo vimos el anticristo desde el punto de vista espiritual, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 3 al 12. Ahí tuve el estudio de hoy, pero yo quiero aprovechar ahora un poquito, a ganar estos 20 minutos que me quedan, para avanzar un poquito en el capítulo 13, porque es más largo, para que el viernes no estemos hasta tan tarde. Entonces el capítulo 13 todavía no lo vemos. No, pues, estamos recién Ah. iniciando. Ya, qué buena, qué buena, qué buena. Yo les pregunto si con respecto al estudio que acabo de hacer, el anticristo desde el punto de vista espiritual, si hay alguna pregunta. Por eso le decía, hermano Enrique, hermana Mónica, ¿algo? No, hoy día tiene una talla a la hermana, le decir que se enchufara con respeto en todo caso. Po. Y yo cuando ando perdida también, yo la recibo, así que yo, bueno, digo, está bien. No, sí. Él explicó el otro día de que para llegar al capítulo 13 teníamos que aprender todo para atrás primero, porque Dios fue tan especial que el Señor dejó el futuro en el pasado para nosotros, y el presente nosotros estamos viviendo como el pasado. O sea, es medio extraño porque el Señor lo hizo al revés. Es que bueno, conocer las dimensiones de Él son maravillosas, pero yo más o menos entiendo así. Él lo dejó escrito hace 2000 años lo que iba a pasar ahora. Muy bien. ¿Alguna consulta, Uldita? Hermano Enrique, hermana Angélica, hermana Paulita. Todo bien, hermano Rudy, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses, ahí explica la actitud del falso profeta. No, y del el anticristo. El anticristo. anticristo, con el falso profeta. Sí, bien, hermano Rudy, gracias. Ya, hermana Angélica, hermana Paulita. Nosotros igual todo bien, hermano Rudy, y sabemos que nos queda claro también que nos vamos con el Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, y esa tiene que ser nuestra fe. Dios nos ayude para seguir preparándonos, y hasta aquí todo claro. Muchas gracias. Muy bien. Ya, aprovechemos entonces de ver un poquito el capítulo 13 hasta donde lleguemos. ¿Ya? Dice las dos bestias. Capítulo 13, ya lo leímos el viernes pasado, me parece mucho que lo leyó la Lolita. Ya. Las dos bestias, dice. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o en otras versiones, como le decía la hermana Mónica hace un momento atrás, dice un monstruo. Ya, una bestia, un monstruo, es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el cuerno pequeño, el príncipe de Tiro. Ya, nada que ver Satanás. Satanás está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es Satanás. ¿Ya? Aquí está hablando del anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. ¿Ya? Y en sus y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Ya, este es el anticristo. Este lo tomamos como base, este capítulo 13, para después estudiarlo desde el punto de vista histórico, pasado para nosotros, para Daniel era futuro, ¿ya? Después lo vimos desde el punto de vista espiritual, como lo vimos hoy día, como lo ve el apóstol Pablo ahí en segunda de Tesalonicenses, y ahora lo vamos a ver el anticristo como gobernante, cómo va a gobernar el mundo entero, ¿ya? Junto con el falso profeta. Entonces, según Edis Carballosa, ¿no es cierto?, dice aquí, como antiguamente los libros no tenían capítulos ni versículos, los libros tenían todo escrito. En este caso, por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribió en griego, no venían con capítulo y con versículo como tenemos en nuestras Biblias, venía todo escrito, así todo junto nomás, ¿ya?
Después se fue separando por capítulo, por versículo, etc. Entonces, Edis Carballosa nos dice que aquí no es que Juan se paró sobre la arena del mar y vio salir un monstruo, una bestia, no, sino que este anticristo se paró sobre la arena del mar, ¿ya? Pero esa es digamos, una descripción teológica de este personaje. Lo principal es que este hombre surge del mar. El mar, en la profecía bíblica, específicamente en la Biblia, ¿ya? Simboliza pueblo, muchedumbre, ¿no es cierto? Gente, naciones. Eso sale en Apocalipsis 17, versículo 15. Se lo voy a leer. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 15. ¿Qué simboliza el mar entonces? Pueblo, naciones, muchedumbres y lenguas, naciones en general. De ahí surge este hombre, que algunos dicen que surge de Israel. Puede que tenga descendencia judía, ¿ya? Puede, pero no surge de la nación de Israel, surge de los pueblos, naciones, muchedumbre, gente, etcétera. ¿Por qué? Porque sale del mar. ¿De qué mar? Del mar Mediterráneo. No nos olvidemos. No es el Océano Pacífico, ni Atlántico, ni Ártico, Antártico, ni Índico. No, es el mar Mediterráneo. Me paré sobre la arena del mar Mediterráneo. Y vi subir una bestia o un monstruo, el anticristo, ya que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Dijimos, ¿no es cierto?, que diadema, para la palabra corona, en griego hay 2 palabras. Lolita, ¿alguna pregunta? No se escucha. Abre tu micrófono. Te digo que Abre tu micrófono. Lolita. sí. Sí. Más son coronas. Por eso se lo voy a explicar. En griego, nosotros, en griego, para corona, nosotros en español decimos corona, pero decimos corona y corona, no. Pero en griego no. Para la palabra diadema es una corona real, de la realeza, ¿ya? La palabra diadema es una corona real, de la realeza, ¿ok? Pero hay otra palabra más que es estépanos, con PH, estéfano, de ahí donde viene Estefanía. Estépanos, con PH, de ahí donde viene, se pronuncia Estéfanos, donde viene Estefanía. Ya, esa era una corona, ¿no es cierto?, que se le da a los vencedores que ganaron las competencias de los cross country, de las competencias que hacían los griegos, ¿no es cierto?, de quién corría la maratón y todo ese tipo de cosas, se le da una corona de laureles, que era una corona de Estéfano, una corona común y corriente. Entonces, podemos ver que el anticristo, ¿no es cierto?, tiene diadema, y diadema es corona real. ¿Y dónde se dan las realezas? No se dan aquí en América del Sur, o en Centroamérica, o en África, o en Oceanía, no. ¿Se da dónde? En Europa. En Europa están ¿no es cierto?, están la realeza de Inglaterra, España, los Mónaco, Francia, qué sé yo, en Luxemburgo, ¿quién más? En Dinamarca, Noruega, por ahí tienen dinastías. Entonces ya vamos parando la oreja, más o menos, ¿de dónde este personaje va a surgir? Ya, del mar. El mar significa, ¿no es cierto?, muchedumbre de gente, de naciones, pueblos, etcétera, etcétera, pero también, ¿no es cierto?, tiene diadema, tiene corona real, o sea, no puede salir de África, no puede salir de Sudamérica, ni Centroamérica, ni de Norteamérica, no, sino donde existan realezas. ¿Por qué? Porque la corona real, diadema, ¿no es cierto?, tiene que ver con dinastía, con realeza. ¿Ok? Sigamos. Sobre sus cuernos 10 diademas, estos 10 países, no se olvide, esos 10 cuernos, este anticristo, son los mismos 10 cuernos que tiene Satanás, ¿no es cierto?, el diablo, la serpiente antigua, etc. Ahí en el capítulo 12, son los mismos 10 dedos de los pies que vimos en la estatua, de Daniel capítulo 2, y son los mismos 10 cuernos de la bestia de Daniel capítulo 7. ¿Ya? ¿Ok? Son los mismos. Sobre esos cuernos, ¿no es cierto?, sobre esos 10 cuernos, ya tiene 10 diademas, corona real. Sus cuernos, 10 diademas, dice. Y sobre sus cabezas, no se olvide que son 7 cabezas, 7 cabezas.
Las 7 cabezas representan a 7 imperios. El primer imperio, el asirio, perdón, el egipcio. El primer imperio mundial fue el imperio egipcio. Después, el segundo imperio mundial fue el imperio asirio. Esos 2 imperios, el egipcio y el asirio, fueron más locales, más chiquititos. Por eso es que en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 no se nombran, etcétera. ¿Ya? Entonces, el primer imperio mundial fue el egipcio, después el asirio, luego el imperio babilonio. El cuarto imperio fue el imperio medo-persa. El quinto fue el romano, perdón, el griego, y el sexto el romano. Ya repito, los 7 imperios mundiales son los siguientes: el egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Ahí tenemos 6. 6. Y el último, el séptimo imperio va a ser el imperio del anticristo. El séptimo. ¿Ya? Por eso son 7 cabezas. ¿Ya? No lo olvidemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia o un monstruo que tenía 7 cabezas, 7 imperios mundiales que han oprimido a Israel y también, ¿no es cierto?, en los últimos 2000 años a la iglesia. Pero principalmente esto tiene que ver con Israel, ¿ya? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, algo horrible, algo asqueroso, algo horripilante, algo blasfemo, algo sucio, ¿ya? Sobre estas cabezas. ¿Por qué? Porque todos estos imperios mundiales fueron totalmente ofensivos contra Dios y oprimieron a la nación de Israel, tanto los egipcios, los asirios, los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos. Y el último imperio mundial, el imperio del anticristo, también va a oprimir a Israel. ¿Ya? Versículo 2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: y la bestia, o el monstruo, o el anticristo, o el cuerno pequeño, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el príncipe de Tiro, etcétera, etcétera. Todos esos nombres, ¿ya? Y la bestia, o el monstruo, que vi era semejante a un leopardo. Aquí ya tenemos, ¿se acuerdan cuando vimos los 4 imperios mundiales en Daniel capítulo 7? Ya, la primera bestia, ¿no es cierto?, era un león con alas, el segundo era un oso, el tercero era un leopardo, y la cuarta bestia, ¿no es cierto?, era espantosa y terrible. Fíjese que aquí se nombran 3 características. Primero, dice que era como un leopardo, la boca como de león, ¿ya? Y los pies como de oso. Se nos grafican 3 características del imperio griego, por el leopardo, la boca de león, imperio babilonio, ¿ya? Y los pies como de oso, representando el imperio medo-persa. No se olviden, una vez más les digo, que el imperio egipcio y el asirio fueron más chiquititos, más reducidos. Eso no tenían la intención de expandirse, pero ya Babilonia se expandió más. El imperio medo-persa se expandió mucho más, y el imperio griego se expandió a todo el mundo conocido, y después el romano abarcó todo igual. ¿Se fijan? Entonces, esta bestia, este monstruo, este anticristo, ¿ya? Tiene, ¿no es cierto?, del imperio griego, el leopardo, tiene del imperio Babilonia, la boca de león, lo que vio, ¿no es cierto?, Daniel capítulo 7, y por último, los pies de oso. Todos esos 3 bestias, ¿no es cierto?, los vimos en Daniel capítulo 7, el viernes pasado. El anticristo desde el punto de vista histórico. Entonces, este hombre, esta bestia, este monstruo, el anticristo, ¿no es cierto?, reúne las características del imperio griego, del imperio babilonio y del imperio medo-persa. ¿Ya? Y usted dirá, bueno, ¿y el romano? Lo que pasa es que el romano lo está representado por las 7 cabezas y los 10 cuernos. No se olviden que en Daniel capítulo 7, la cuarta bestia tenía precisamente 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está representado el imperio romano. Versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, imperio griego, sus pies como de oso, imperio medo-persa, y su boca como boca de león, imperio babilonio. ¿Ya? Y el dragón, ya vimos quién era el dragón, lo leyó la hermana Mónica. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Ya? Ok, entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. Dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. 3 cosas le dio el dragón al anticristo, a este hombre de pecado, a la bestia, al monstruo. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. Su poder, su trono y grande autoridad. Satanás, ¿no es cierto?, le da al anticristo su poder, toda su autoridad, su trono, donde él se sienta, ¿ya? Que ese trono se cree que está ahí en Pérgamo, lo que cuando vimos la iglesia de Pérgamo, ¿se acuerdan? Ahí en Pérgamo Jesús dice dónde está el trono de Satanás, ¿ya? Ese trono, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, por último, grande autoridad, dominio sobre el mundo entero. Dominio sobre el mundo entero. ¿Ya? Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué significa eso? Que este hombre va a morir. ¿En qué tiempo va a morir? A la mitad de la semana, según lo que leyó el hermano Mario el día viernes, ¿no es cierto? Daniel 9:27. Dice, y a la mitad de la semana. ¿Cuántos son la mitad de 7? 3,5, a los 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué va a cortar? Va a romper ese pacto. ¿Por qué? Porque este hombre muere y resucita. Por eso dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso significa que este gallo va a morir, pero va a resucitar y va a imitar, ¿no es cierto?, la resurrección que Dios el Padre hizo con nuestro amado Rey Salvador Jesucristo al resucitarlo de la muerte. Satanás, ¿no es cierto?, se va a meter en este hombre y va a resucitar, y este gallo ya cuando vuelva a la vida no va a volver como un ser humano normal, sino que él se va a creer Dios, haciéndose pasar por Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios, y se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, lo que acabamos de hacer en el estudio recién, el anticristo desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando dice, vi como una de sus cabezas como herida de muerte, significa que este hombre va a morir. Pero su herida mortal fue sanada, significa que va a volver a la vida, va a resucitar. ¿Cuándo? A los 3 años y medio. ¿Por qué sabemos que a los 3 años y medio? Por Daniel 9:27. La última semana del profeta Daniel, ¿no es cierto?, nos dice que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, porque son semanas de año, no semanas de día, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no es cierto? Y bla, 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 bla. Pero su herida mortal fue sanada, dice, y se maravilló toda la tierra. En la gran tribulación va a ser mundial, toda la tierra se maravilló. ¿Qué significa maravilló? Quedaron asombrados, porque este monstruo, esta bestia volvió a vivir, este hombre volvió a vivir. Y le vuelvo a decir una vez más, ¿quién puede volver a la vida si Dios no lo resucita? Bueno, este personaje no lo va a resucitar Dios, lo va a resucitar el mismo Satanás, que el mismo Satanás se va a meter en este hombre. Otros dicen, como Armando Anduchino, otro teólogo, dicen que no, que va a ser un principado satánico, diabólico, ya, como sea, pero este gallo va a volver a vivir. Aproximadamente 3 días, aproximadamente 3 días, ¿no es cierto?, va a estar muerto para imitar los 3 días que Jesucristo estuvo en la tumba, pero al tercer día, ¿no es cierto?, Jesucristo resucitó, el Padre Celestial, ¿no es cierto?, lo resucitó, venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció todo, cumplió todo para darnos salvación, salud y vida eterna. ¿Quién? Nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Entonces dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quedaron asombrados, quedaron espantados. ¿Por qué? Porque este hombre volvió a vivir, pues. Va a decir, estuve muerto y ahora volví a vivir. Ahora todo el mundo tiene que adorarme. Me siento en el templo de Dios como Dios, me hago pasar por Dios. Ahora todo el mundo tiene que rendirme adoración a mí porque yo soy Dios. Lo que acabamos de ver en el estudio bíblico, de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Verso 4. Y adoraron al dragón. ¿A quién? Según Apocalipsis 12:9, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y adoraron al dragón. ¿Quiénes? Los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, ¿ves? En tiempo de la gran tribulación. Por eso es que la iglesia, nosotros, usted y yo, no vamos a estar en la gran tribulación. Con todo el respeto que se merecen algunos hermanos, ya, pero que
no estudian bien y dan su opinión del punto de vista de la ignorancia. Y algunos ni siquiera del punto de vista teológico, menos bíblico, porque no tienen ningún sustento bíblico para decir que la iglesia va a pasar la gran tribulación. A lo único que se limitan es que la iglesia tiene que ser purificada, tiene que ser purificada. Y yo siempre les digo lo mismo, bueno, ¿y nuestros pecados no fueron purificados con la sangre bendita del Cordero de Dios? ¿Acaso nuestros pecados no fueron limpiados con la sangre de Cristo? Lo que pasa que la iglesia, ¿no es cierto?, quieren justificar eso para decir que la iglesia está mal, por así decirlo, espiritualmente. Yo no digo que estemos 100% bien. ¿Ya? Tenemos la apostasía metida, tenemos falsas doctrinas, claro que sí, pero siempre hay un remanente fiel, pues, y ese remanente fiel es usted y yo, que en este momento estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, los hermanos que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación es porque su condición espiritual no está buena, porque hay pecados ocultos, ¿ya? Porque prefieren mejor creer que la iglesia va a pasar la gran tribulación por un capricho, por así decirlo, ¿ya? Más que por un asunto bíblico o teológico. Porque se entiende claramente, ¿no es cierto?, que la iglesia, los hijos de Dios, ¿no es cierto?, todos nuestros pecados ya fueron lavados en la sangre bendita del Cordero de Dios, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo vamos a ser purificados de qué? Si el Señor manda un sacudón ahora, bueno, ya mandó con establecer el coronavirus. Ya, pero si el Señor manda un juicio más grande, cae un meteorito, no sé qué les pase para que la iglesia, algunos que no se han vuelto al Señor, todo lo contrario, hay harto pueblo que ha vuelto atrás. Tenemos varios hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que en vez de aferrarse a Jesucristo en este momento difícil que estamos pasando, se han vuelto atrás. Se han ido al pecado, a la inmundicia, se han quedado estancados, se dedican a puro mirar televisión y a comer, ya, en vez de buscar el rostro del Señor, ahora que estamos a tiempo. ¿Ok? Entonces, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. Adoraron al dragón. En tiempo de la gran tribulación, la religión oficial va a ser el satanismo. Sobre todo los últimos 3 años y medio. Van a adorar al dragón, a Satanás. ¿Ya? Y adoraron a la bestia, ¿no es cierto? Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Claro, ¿por qué? Porque este hombre va a volver de la muerte, po. ¿Quién se atreve a enfrentarlo? Nadie, po. Por eso es que Jesús, lo que leyó la hermana Mónica en Apocalipsis 19:20, dice que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando venga en su segunda venida, va a agarrar estos dos personajes y los va a tirar al lago de fuego, o lo que leímos, ¿no es cierto?, en segunda de Tesalonicenses 2:8, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Ya digan? Me pilló la hora. Me pilló la hora, 1 hora y media. Vamos a quedar hasta aquí, ya hasta el versículo 4, ¿ya? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Claro, porque este hombre volvió de la muerte, se va a creer Dios, etcétera, etcétera, van a adorar al dragón, a Satanás, ¿no es cierto?, y al anticristo. ¿Quién podrá luchar contra ella? Claro, humanamente nadie, pero Jesucristo en su segunda venida los va a derrotar. Ya, vamos a dejar el estudio bíblico hasta aquí, tenemos 1 hora y media ya, suficiente. El resto lo dejamos todo para el día viernes, si Dios así lo quiere. ¿Alguna consulta con respecto a Apocalipsis capítulo 13, de los versículos 1 al 5 alcanzamos a ver? Al 4. Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 al 4, alcanzamos a ver 4 versículos, ganamos un poquito de tiempo, para que el día viernes no nos quedemos hasta tan tarde. ¿Alguna consulta? Uldita, Lolita, Mario, hermana Mónica, hermano Enrique, hermana Angélica, hermana Paulita. No, hermano. Todo clarito. ¿Mm? Ya, hermano Enrique, hermana Angélica, hermana Sonia, hermana Paulita, hermana Todo Mónica. bien, hermano Rudy, de acuerdo a lo que está escrito, está todo bien. Bendiciones a Bendiciones, todos. hermano. Bueno, Rudy, yo Consulta, hermana querida. mire, ahí en el versículo, aquí donde dice el versículo, espérese, para 4 dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, ¿Ya? el dragón, según usted, es el diablo. Según la bestia. Biblia. Según la Biblia. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo? Según la Biblia, lo que leyó usted en Apocalipsis 12:9. Sí, pues, pero yo le digo que según usted, el dragón es el diablo. Sí, pues.
Claro, pero yo me baso en lo que dice la Biblia, pues, lo que leyó usted, por hermana querida. Apocalipsis 12:9. ¿Ya? Sí, sí. Y la bestia ¿Ya? sería el anticristo. Dice Correcto. que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿no es cierto? Ya, ¿Sí? pero aquí se entiende que entonces el anticristo no va a estar solo, va a estar Satanás, sería Satanás la bestia y el falso ¿Sí? profeta. Correcto. Mire, vaya, lea Apocalipsis capítulo 16. Es una trilogía, hermana Mónica, es una trilogía satánica, así como existe Dios el Padre, Claro, pues, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. es lo que quería Correcto. llegar, si es así o no lo que voy a Mire, entender. mire, lea Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis 16, 13. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Ahí está la trilogía satánica. Dice, y al salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus Ahí nomás. a manera de... Ahí está, ¿eh? Ya. Ahí está el dragón, Satanás, Ahí está la la explicación bestia, de el lo que yo... anticristo, el falso profeta, la parte religiosa. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere imitar la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La duda, aparte de eso, yo sé que estamos cansados, yo me tengo que ir a trabajar. Yo sé que a lo mejor hay muchos hermanitos que es que después se me va a olvidar hacer la otra consulta. Es que estos 3 personajes supuestamente que van a estar, estos los 3 van a estar entonces en el famoso, ¿cómo se llama lo que va a juntar el demonio? El último imperio que se va a ver. Sí, el imperio del anticristo, claro, el mundial. Claro, claro que sí. Y ellos 3 estarían entonces gobernando, por decirlo así, mundialmente todo lo... Porque es un imperio, po. Estamos hablando Claro, de un imperio eso, grande, porque va a abarcar países, yo le va a digo, abarcar... todo el mundo. Por eso yo les digo humildemente, mi opinión es que la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación, Claro. porque aquí va a estar Satanás, el anticristo y el falso profeta, claro, claro. ¿Por qué? Porque la iglesia es gobernada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Ya? Son uno. Igual que la Trinidad. No le quito más tiempo. Los vemos el Muy viernes. bien, hermana Mónica, muy bien, muy bien. ¿Alguien más alguna consulta? Hermano, lo que decía la hermana Mónica, a la vez va a ser uno solo, igual que la Trinidad. No. Son 3 personas. 3 personas. No se olviden. Diferente, los 3 diferentes. Sí, no se olviden que nosotros creemos en un solo Dios, hay un solo Dios, uno solo, pero que se manifiesta en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad. También va a existir una Trinidad satánica, como decía la hermana Mónica, hermanita Mónica, si gusta puede retirarse, no hay problema. Hermanita Mónica, porque si tiene que ir a trabajar no hay problema. Dios le bendiga, hermana Mónica. Lo Nos mismo, vemos el viernes. para toda bendición, estaba escuchando, me quedan unos minutitos y me voy, sí. Dios le bendiga, hermana Mónica. Que le vaya muy bien. Hasta el viernes, si Dios quiere, así lo quiere, hermanita Mónica. Muy bien, que le vaya muy bien, que Dios la bendiga en su trabajo. Entonces, el enemigo quiere lo mismo. Satanás, el Padre, el anticristo como el Hijo, ¿no es cierto?, que resucitó y que murió, lo que acabamos de ver, y el falso profeta como haciendo la vez de la parte religiosa como el Espíritu Santo. Ya. Y eso también me queda como un poquito de duda, pero como dijo la hermana Mónica, está bien, exactamente. O sea, a la vez va a tratar de imitar lo de Dios, pero no va a ser ni parecido. No, pues claro que no, pues claro que no. ¿Ya? Pero son 3 personas, son 3 entidades. Lo mismo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el anticristo va a ser lo mismo, 3 personas, pero a la vez diferentes. Pues no van a ser así como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. A ver, espérate un poquito, para que no te enredes, Lolita. Repito, hay un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El enemigo también tiene su trilogía, por así decirlo, satánica. Correcto. Satanás como el Padre, el anticristo como el Hijo que muere y resucita, y el falso profeta haciendo las veces de Espíritu Santo. ¿Ya? Claro, ¿Sí? ¿Ok? Sí. Eso. Listo.
¿Alguna Ya, otra consulta? Hermana Sonia, hermano Eso era Enrique, lo- Uldita, hermana Angélica, hermana Paulita. ¿Ya? ¿no? ¿Entendí? Ya, hermana Sonia, ¿está por ahí? Hermana Ya. Angélica, hermana Paulita, Uldita. Hermano Rudy, Sí, diga. todo clarito, hermano Rudy. Ah, ya, ya, Hermana Sonia. ya, ya, muy bien. Hermana Angélica, hermana Paulita, ¿nada? Parece que nada, ya. Entonces, el día viernes, si Dios así lo quiere, el día viernes nos juntamos, ¿no es cierto? Igual empieza a marcar a las 8:30 para tratar de empezar a las 9, ¿no es cierto? Cosa de terminar a las 10:30 dentro de una hora y media. Ahora, si nos alargamos un poquito más, bueno, como a lo mejor el día viernes, el otro día sábado no hay que trabajar, qué sé yo, podemos quedarnos un par de minutos más. Amén. Estemos orando, por favor, por nuestras amadas hermanas que se nos están diluyendo un poquito, la hermana Pamelita, no sé si la hermana Sonia habló con ella, la hermana Gisela, la hermana Barbarita, ya, la hermana Charlotte, el pastor Gustavo Figueroa, que Dios los bendiga, estemos orando por ellos para que puedan reincorporarse, a lo mejor están ocupaditos, a lo mejor están con trabajo, no hay problema, pero siempre, ¿no es cierto?, nuestra labor es orar por ellos específicamente para que se afirmen en Jesucristo, para que por ningún motivo, ¿no es cierto?, por el tiempo profético que estamos viviendo, tiempo del fin de la iglesia, el tiempo del fin de la gracia, en la cual Jesucristo nos viene a buscar en cualquier momento y debemos estar preparados, ¿ya? Oremos por estos hermanos, la hermana Gisela, Barbarita, la hermana Pamelita, el pastor Gustavo, la hermana Charlotte, ya que se nos han perdido un poquito, oremos por ellos, o peguemos una llamadita por teléfono, ya, para saber cómo están. Ahí los teléfonos están en el grupo, así que usted puede marcarle el número más y saludarlo, preguntarle cómo está, eso ya es un ánimo. Yo siempre me reservo un poquito el no llamarlos tan seguido para no parecer muy cargante, pero usted puede hacerlo. Un llamadito por teléfono, decirle hermanita Charlotte, hermana Gisela, Barbarita, pastor Gustavo, Dios le bendiga, ¿cómo está? Yo ya mañana más o menos voy a pegarles una llamadita a cada uno de ellos, pero si usted puede hacerlo también, por favor, hágalo, se lo encargo, para saludarlo, para darle ánimo. La hermana Gisela estaba con bastante trabajo. Hermano, la hermana Ya, Gisela sí. tenía bastante trabajo. Ya, sí, claro, el día miércoles es difícil, pero los días viernes y día domingo hace como 3 semanas que no se conecta, entonces por eso le digo, igual que la hermana Charlotte, la hermana Pamelita, hermana Sonia, no sé si conversó con la hermana Pamelita. Hermano Rudy, sí, con ella, pero no le quise. Me dijo que estaba bien, Ah, qué bueno, ya, pero no ya, le hablé del grupo, nada, del estudio, nada de eso. ya. Bueno, yo mañana le voy a pegar una llamadita igual, como le digo, yo no quiero estar constantemente llamando porque no me gusta ser cargante, para que no digan, pucha, el hermano, qué cargante, que... Y no, pues esa no es la idea, porque cuando a veces uno deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de estar en comunión con el Señor, se pone cargadito a la carne, a todos nos pasa. Entonces a veces reaccionamos mal. Entonces la idea es que el hermano, ¿no es cierto?, se sienta amado, o la hermana, amado, querida, integrado al grupo, y si usted puede llamarlo, pegue una llamadita, no hay problema. Bien, mi amada hermana Sonia, Dios le bendiga. Amén. Despídanos de este estudio bíblico, ¿no es cierto?, con una oración, dándole gracias al Señor por su palabra. Amén, mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga su reino, haga su voluntad, Señor amado. Padre celestial, en el nombre bendito de tu amado, Señor, en esta hora vamos a tu presencia. Dios amado, para darte gracias, Dios mío, por este estudio maravilloso, Señor, porque estamos aprendiendo de tu palabra cada día. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para poder aprender de ti, Señor. Guíanos con tu gracia, Dios amado. Ponga esa gracia, ese entendimiento. Abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios. Enséñanos, Señor, a entender, a leer tu palabra, a gozarnos en él. Guíanos, Señor amado, Padre amado, dale sabiduría también a cada una de mis hermanas, mi hermano, Señor, que estamos reunidos en esta hora. A mi hermano Rudy, Dios mío, ayúdelo a él para que pueda enseñarnos, Padre Santo.
Padre celestial, porque bueno y maravilloso es aprender de usted, Señor amado, cada día, porque tu palabra es nuestro espejo donde nos podemos reflejar, Señor amado, y tu guía, Dios mío santo. Por eso estamos, Dios mío, en este momento enfocados en este estudio, Padre Santo, para poder saber más de usted, Señor amado, conocerle cada día de más cerca, Señor. Padre Santo, que nos guarde, nos ayude, Señor, nos bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que no se han conectado, Señor, en este tiempo. Usted, Dios mío, sea tocándole, Dios mío, su corazón, para que ellas puedan, Dios mío santo, buscar de más cerca, darle siempre, Señor, porque esto es agradable delante de tu presencia, Padre Santo. Padre amado, usted todo lo conoce, todo lo sabe, usted sabe nuestra necesidad, Señor amado. Ayúdenos, Señor. Padre Santo, ayuden mis hermanas que no se han conectado, Señor. Dígale su vida, guárdele entonces, Dios mío santo, su familia, Dios mío, si tienen problemas, dificultades, o están enfermas, Señor. Sea usted su ayudador, Padre amado. Padre Santo, ahora es más terrible, Señor, si usted todo lo conoce, Señor. Padre Santo, bendíganos a cada uno, Señor, y ayúdenos, Señor, para poder gozarnos en su presencia en cada momento, Padre amado. Padre Santo, ahora te pido que nos despida de este maravilloso estudio en el bendito y bendecido nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga este día viernes, si Dios así lo quiere. Bendiciones.